La música alta y las coloridas luces de la fiesta se reflejaban en los rostros sonrientes, pero ningún resplandor era más intenso que el sudor frío que corría por mi espalda mientras miraba la entrada del salón de baile. Ella estaba allí, a su lado, riendo como si el mundo no pudiera desmoronarse en cualquier momento. Y supe que podía. Sabía que estaba a punto de desmoronarme. Cada palabra de esa llamada todavía resonaba en mi mente como una campana golpeando en mi pecho. Vamos juntos a la fiesta, cariño. Me quedé helado cuando escuché esto por primera vez. Me quedé sin aliento, sin suelo. Pensé en miles de explicaciones, intenté creer en coincidencias y malentendidos, pero allí, ante mis ojos, no había más lugar a la duda. Estaban juntos. ¿Y lo peor? Ni siquiera se molestaron en ocultarlo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo ahogando la música. Caminé hacia ellos sin saber exactamente qué haría cuando llegara allí. Solo sabía que necesitaba actuar, necesitaba detener esa mentira, romperles la máscara, incluso si eso me destruyera en el proceso. Y cuando las palabras salieron de mi boca, cortaron el aire como un cuchillo. Descubrí todo. Serás desenmascarado. Sus ojos se abrieron y la mano que sostenía la copa de champán tembló. Él, por otro lado, mantuvo esa maldita sonrisa engreída, como si estuviera por encima de todo, como si nada pudiera tocarlo. Fue en ese momento que me di cuenta de que esto no era solo una traición. Fue más que eso. Fue una humillación cuidadosamente planeada y yo acababa de entrar al escenario principal de esta cruel obra. Intentó acercarse, extendiendo su mano como si pudiera borrar lo que había hecho con un simple toque. No es lo que piensas. Por favor, déjame explicarte. Pero su voz temblaba más que sus palabras, y supe que las explicaciones no serían más que excusas poco convincentes. Di un paso atrás y el vacío que se abrió entre nosotros pareció mayor que cualquier distancia física. Él, a su lado, soltó una breve risa burlona y me miró como si yo fuera insignificante. Te estás exponiendo aquí. Te estás humillando. La ira ardía dentro de mí, pero respiré profundamente y mantuve mi postura. No me dejarían derrotar por ellos. La multitud que lo rodeaba estaba empezando a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Surgieron murmullos, se volvieron las miradas, pero nadie se atrevió a acercarse. Era como si todos estuvieran observando un accidente a punto de ocurrir, incapaces de apartar la mirada. Podía sentir el juicio en el aire, los susurros cortando como cuchillas invisibles. Pero eso no importó. No importaba nada más que exponerlos. ¿Crees que puedes engañarme? ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Verás lo que es pagar por cada mentira. Mi voz resonó y el silencio se apoderó del ambiente. Intentó hablar, pero la interrumpí. Él llega. Escuché todo. Vi todo. Y ahora todo el mundo también lo sabrá. Su mirada pasó del shock a la desesperación y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Él, sin embargo, dio un paso adelante, como si quisiera intimidarme, como si la proximidad física pudiera silenciarme. No quieres hacer eso aquí. Hablemos en otro lugar. Pero me reí. Una risa corta y amarga que resonó en el pasillo. ¿Para hablar? ¿Cómo usted? ¿Después de lo que hiciste? No, no me voy. Ustedes son los que deberían salir de aquí ahora mismo. O mejor dicho, creo que todo el mundo necesita saber quién eres realmente. La multitud empezaba a moverse. La gente sacó teléfonos móviles, grabó vídeos, envió mensajes. Los rostros de ambos comenzaron a cambiar cuando se dieron cuenta de que ya no había forma de controlar la narrativa. El poder se les había escapado de las manos y ahora estaba en las mías. Podía ver el miedo creciendo en sus ojos, las lágrimas amenazando con caer, pero a algo dentro de mí ya no le importaba. Mientras hablaba, exponiendo los detalles que había reunido, las conexiones que había hecho durante las últimas semanas, las mentiras que había descubierto y los horarios sospechosos que finalmente tenían sentido, sentí una extraña satisfacción. Fue como si, por un breve momento, estuviera recuperando una parte de mí misma, una parte que ellos habían intentado robar. Pero junto con esta satisfacción surgió una pregunta incómoda: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar?
Podía sentir los ojos de la multitud cambiando entre ellos y yo. Algunos conmocionados, otros curiosos y algunos visiblemente complacidos de presenciar la caída de una pareja aparentemente perfecta. Pero había algo más en ese momento, algo que todavía no entendía del todo. Algo que estuvo a punto de poner todo patas arriba. Cuando finalmente habló, su voz era baja, apenas audible, pero cargada de una emoción cruda que me dejó paralizado. Cometí un error, pero no es lo que piensas. Hay algo que no sabes. La miré fijamente, esperando que continuara, pero ella vaciló, mirando a su amante como si buscara aprobación o coraje. Y fue entonces cuando lo supe. Estaban escondiendo algo más grande. Algo que podría cambiarlo todo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra pronunciada esa noche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y en ese momento me di cuenta de que, por más dolorosa que fuera la traición, había algo más. Algo que aún no había descubierto, pero que estaba a punto de ser revelado. Y cuando así fuera, nada volvería a ser igual. Bienvenidos al canal donde se expone sin piedad la verdad detrás de las máscaras. Aquí, no apoyamos y nunca justificaremos ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero transmiten un mensaje real y poderoso: la traición destruye vidas, rompe corazones y deja profundas cicatrices. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y emociones crudas. Esto es más que una historia, es una advertencia sobre las consecuencias devastadoras de las decisiones equivocadas. Siéntate, y prepárate para escuchar una historia que te conmoverá. La sala de estar de la casa de Eric y Laura estaba bañada por una luz suave, que se reflejaba en las paredes de tonos neutros y en los estantes organizados con pequeños marcos de cuadros. Las fotografías marcaron momentos importantes: la boda, el viaje a Italia, el nacimiento del hijo, cumpleaños y celebraciones que, de alguna manera, parecían inmutables y eternas. Para quienes los conocieron, Eric y Laura eran la viva imagen de la estabilidad. Una pareja hermosa, exitosa y aparentemente feliz. Es un hombre práctico y analítico, directivo de una empresa tecnológica. Es carismática y detallista, asistente administrativa en una gran corporación. Eran el tipo de pareja que despertaba admiración y, tal vez, un poco de envidia en quienes los observaban desde lejos. Pero la intimidad de la casa contaba otra historia, una que ni siquiera los cuadros de las paredes podían revelar. Eric siempre había sido un hombre dedicado. Llegó temprano al trabajo, enfrentó plazos ajustados y supo lidiar con la presión sin perder la calma. En casa mantuvo la misma postura. Me gustaba tener el control, tener planes y objetivos claros. Sabía dónde quería llegar y, hasta ese momento, Laura fue parte inseparable de ese viaje. La había conocido en un evento corporativo años antes y la atracción había sido instantánea. Laura tenía esa manera cautivadora de hablar, como si las palabras flotaran a su alrededor. Era hermoso, elegante y seguro. Eric se enamoró rápida e intensamente. Pero el tiempo había moldeado a Laura de diferentes maneras. Aunque seguía siendo atractiva y segura, la ligereza de su voz empezaba a sonar forzada. Las sonrisas, antes espontáneas, ahora parecían calculadas. Pequeños detalles, casi imperceptibles, que Eric se negaba a ver con claridad. Laura, en cambio, tenía sueños que iban más allá de los muros de esa casa. Me encantó la estabilidad que me brindó Eric, pero me perdí algo que no pude describir. Quizás emoción. Quizás aventura. En los primeros años de matrimonio, Laura se sintió satisfecha, como si estuviera viviendo el cuento de hadas que siempre había imaginado. Pero con el tiempo, la rutina convirtió ese cuento en una historia predecible. Eric se había vuelto tan confiable que, paradójicamente, se volvió demasiado predecible. Y por mucho que intentara alejar esos pensamientos, regresaban con fuerza en las noches silenciosas, cuando Eric ya estaba dormido y ella miraba al techo, preguntándose si ese vacío que sentía desaparecería algún día. Esa noche, Eric llegó a casa más tarde de lo habitual. La empresa estaba preparando un proyecto importante y él había estado dedicando horas extra para asegurarse de que todo fuera perfecto. Encontró a Laura en la cocina, cortando fruta para la cena. Ella sonrió, pero sus ojos no ocultaban su cansancio. Él se acercó, la besó en la frente y le preguntó cómo había sido su día.
Laura habló superficialmente sobre el trabajo, mencionó una reunión agotadora y comentó la invitación a la fiesta de empresa que se realizaría el viernes. Eric asintió distraídamente mientras tomaba un vaso de agua. No notó la vacilación en su voz, ni la forma en que evitó mirarlo directamente. Durante los días siguientes, Laura mencionó la fiesta unas cuantas veces más, pero Eric estaba demasiado ocupado para prestar atención. Sabía que los eventos corporativos eran comunes en el trabajo de su esposa y confiaba en ella lo suficiente como para no cuestionar los detalles. Después de todo, eso era lo que los convertía en una pareja sólida, la confianza. Lo que no sabía era que Laura había pasado los últimos meses desarrollando una amistad más estrecha con un compañero de trabajo. Alguien que la hiciera reír durante el trabajo, que elogiara sus ideas y prestara atención a los pequeños detalles en los que Eric ya no se fijaba. Pero Laura, aún llevando esta conexión secreta, se convenció a sí misma de que no estaba haciendo nada malo. Fue solo amistad. Algo ligero, sin consecuencias. El viernes, Eric llegó temprano para intentar sorprenderla con una cena romántica antes de la fiesta. Se detuvo en la floristería, compró rosas rojas e incluso pasó por la tienda de vinos para comprar su botella favorita. Estaba emocionado de verla, de compensar los últimos días que había estado emocionalmente ausente. Sin embargo, cuando entró a la casa, encontró a Laura ya lista para irse. Llevaba un vestido negro ajustado y elegante, diferente al que habitualmente usaba para eventos de empresa. Su cabello estaba perfectamente peinado y el perfume que usaba era el mismo que había comprado para su aniversario de bodas. Por un momento, Eric se sintió desconectado de esa imagen. Era como si estuviera mirando a un extraño. Ella sonrió cuando lo vio, pero su sonrisa pareció apresurada. Dijo que la fiesta empezaría temprano y que no podía llegar tarde. Intentó insistir en que cenaran juntos antes, pero Laura se negó, diciendo que la empresa tenía planes de recepción desde el comienzo del evento. Eric guardó silencio mientras la veía salir por la puerta, llevándose algo que no podía nombrar. Sintió una opresión en el pecho, pero apartó ese pensamiento. Estaba siendo paranoico, pensó. Laura siempre ha sido confiable. No había ninguna razón para dudar de ella ahora. Pero los disturbios persistieron. Mientras cenaba solo, Eric trató de distraerse con las noticias de la televisión, pero su mente seguía volviendo a la imagen de ella saliendo de la casa. Sacó su celular, abrió la aplicación de mensajería y casi escribió un mensaje de texto preguntándole si había llegado sano y salvo. En el último momento se rindió. No quería parecer inseguro. Sin embargo, la sensación de que algo andaba mal crecía minuto a minuto. Luego decidió tomar las llaves del auto y conducir hasta el lugar de la fiesta. Solo para asegurarme de que todo estuviera bien. Cuando llegó, el estacionamiento estaba lleno. Coches de lujo llenaban los espacios y las luces del pasillo brillaban a través de los grandes ventanales. Salió del auto y caminó hacia la entrada. Los tacones de los invitados resonaban en el suelo de mármol y risas y música se escapaban por las puertas abiertas. Eric se detuvo un momento, respiró hondo y entró. Sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrarla. Y fue en ese momento que sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella estaba allí, al lado de otro hombre, hablando animadamente y riendo como no lo había visto en mucho tiempo. Eric permaneció allí, inmóvil, mientras pasaban los segundos. Cada uno de sus movimientos, cada gesto parecía ensayado, como si ese escenario ya hubiera sido cuidadosamente planeado. Y entonces, como si sintiera su presencia, volvió el rostro y lo vio. La sonrisa desapareció y por un breve momento todo quedó en silencio. Fue en ese momento que Eric supo, con penetrante claridad, que esa noche lo cambiaría todo. Eric permaneció de pie en la entrada de la habitación, sin poder quitar los ojos de Laura. Ella parecía diferente. No solo por el elegante vestido o el cuidado peinado, sino por el brillo en sus ojos, ese tipo de brillo que no había visto en mucho tiempo y que ahora parecía pertenecer a otra persona. El hombre a su lado se inclinó ligeramente y dijo algo que la hizo reír. Fue una risa ligera y sin pretensiones, pero a Eric le sonó como una cuchilla cortando el aire. Intentó respirar profundamente y recuperar el control antes de actuar por impulso, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho y cada latido resonaba en sus oídos.
Sintió el sudor acumularse en sus palmas y el calor subiendo por su cuello mientras luchaba contra el impulso de cruzar la habitación y arrebatarle a Laura. Ella aún no lo había visto y Eric aprovechó esos segundos para observarlos. La cercanía entre ambos era desconcertante. La forma en que le tocaba el brazo cuando hablaba, la forma en que acercaba su cuerpo, ignorando la distancia social que normalmente se espera entre colegas. Laura no retrocedió. Al contrario, parecía demasiado cómoda, como si esa interacción se hubiera repetido antes, como si hubiera suficiente intimidad como para que no fuera nueva. Eric tragó, sintiendo un sabor amargo en la boca, y comenzó a avanzar hacia ellos. A cada paso, su mente luchaba por encontrar explicaciones. Tal vez fuera simplemente la actitud del hombre, tal vez Laura estaba siendo demasiado educada, tratando de evitar malentendidos o chismes en la oficina. Pero entonces ella miró hacia arriba y lo vio. Por un momento, se quedó helado. La sonrisa desapareció y sus manos se alejaron instintivamente del hombre, como si la hubieran pillado en el acto. Eric sintió que se le daba un vuelco el estómago. Ella lo sabía. Sabía cómo era eso, sabía lo que significaba y el pánico en sus ojos era la confirmación que no quería tener. Se detuvo a solo unos metros de distancia y la tensión en el aire era tan espesa que parecía palpable. Laura dio un paso adelante, como si quisiera interceptarlo antes de que pudiera decir algo. El hombre que estaba a su lado también se dio vuelta, pero permaneció quieto, mirando. Eric sintió la necesidad de hablar, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Cuando finalmente lo logró, su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Le preguntó qué estaba pasando, por qué ella no había mencionado nada sobre ir con alguien. Laura intentó explicarle, diciendo que no era nada, que lo estaba malinterpretando. Pero sus ojos traicionaron sus palabras. El hombre interrumpió diciendo que tal vez sería mejor hablar lejos de miradas indiscretas. Eric se rió, una risa corta, seca y sin humor. Ya no había forma de mantenerlo en secreto. Señaló las miradas a su alrededor y preguntó si creían que podían esconder algo allí, delante de todos. Laura le rogó que no montara una escena, pero ya era demasiado tarde. La rabia acumulada, la desconfianza asfixiada en los últimos días, todo explotó en ese momento. Acusó a Laura de mentir, de traicionar su confianza, y el hombre finalmente intervino intentando calmar la situación, pero su presencia solo empeoró las cosas. Eric se volvió hacia él y le preguntó quién creía que era para participar en sus vidas. El hombre trató de mantener la calma, diciendo que era solo un compañero de trabajo y que todo fue un malentendido. Pero Eric ya no escuchó. Cada palabra parecía solo alimentar el fuego dentro de él. Laura intentó sujetarle el brazo pidiéndole que saliera de allí, pero él lo soltó mirándola fijamente. Preguntó directa y sin rodeos si había algo entre ellos. Su vacilación era todo lo que necesitaba para saber la verdad. Su silencio fue roto por un murmullo de la multitud. La gente claramente estaba prestando atención ahora, y Eric sintió el peso de las miradas, pero ya no le importaba. Laura intentó decir que no era lo que parecía, pero Eric la interrumpió y le preguntó cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. El hombre intentó intervenir nuevamente, pero Eric lo empujó, lo que le hizo dar un paso atrás. Laura les gritó que se detuvieran, pero Eric no pudo evitarlo. Los guardias de seguridad comenzaron a acercarse y Laura finalmente logró ponerse entre los dos y le pidió a Eric que se fuera con ella. Se apartó, respirando profundamente, tratando de recuperar el control. La miró por última vez y, en ese momento, vio algo que nunca olvidaría. No había solo culpa en sus ojos. Era algo más profundo. Un miedo disfrazado, una preocupación que iba más allá de esa situación. Se dio cuenta de que había algo escondido, algo que ella no estaba dispuesta a contar. Eric salió de la habitación, pero el sabor amargo permaneció. Laura lo siguió llamándolo por su nombre, pero él siguió caminando hasta llegar al auto. Cuando finalmente se detuvo, se volvió hacia ella y le preguntó si había algo más que quisiera decir. Laura vaciló, abrió la boca para hablar, pero no le salió nada. Eric sacudió la cabeza, sintiendo el peso de ese momento aplastarlo. Se subió al auto y se fue, dejando a Laura parada en el estacionamiento, mirando al vacío. Mientras conducía, los pensamientos pasaban por su mente. La traición fue clara, pero había algo más.
Él lo sintió. Algo que Laura no tuvo el valor de admitir. Y en ese momento supe que necesitaba descubrirlo. Porque por mucho que el dolor de la traición lo consumiera, lo que realmente lo perseguía era la sensación de que había algo aún más devastador escondido en esas mentiras. Laura estaba sentada en el sofá, con las manos temblorosas agarrándose las rodillas. Eric permaneció de pie, caminando de un lado a otro como un animal acorralado, con los ojos fijos en ella, esperando respuestas que ella parecía incapaz de darle. El silencio entre los dos era penetrante, lleno de tensión y palabras no dichas. El reloj de la pared marcaba cruelmente, cada segundo sonaba más fuerte que el anterior. Eric finalmente se detuvo y miró a Laura con una mirada que mezclaba ira y dolor. Le exigió que hablara, que dijera la verdad de una vez por todas, porque ya no soportaba ese juego. Laura levantó lentamente la cabeza y sus ojos llorosos se encontraron con los de él, pero en lugar de responder, volvió a mirar hacia abajo. Eric dio un paso adelante, con la voz temblorosa cuando le preguntó si pensaba que él era estúpido, si realmente creía que él no se había dado cuenta de que algo andaba mal durante semanas, tal vez meses. Se inclinó sobre ella y exigió saber quién era el hombre que estaba destruyendo su matrimonio. Laura se levantó abruptamente, haciendo que Eric retrocediera por un momento. Ella lo miró a los ojos, ahora con una mezcla de miedo y desesperación, y le dijo que no era tan simple como parecía, que no se trataba solo de traición. Eric se rió, una risa amarga y sin humor, preguntándole si realmente creía que podría suavizar la situación con esa excusa. Ella le pidió que la escuchara, que le diera un minuto para explicarse. Se cruzó de brazos y permaneció en silencio, pero sus ojos ardían de expectación. Laura vaciló, respiró hondo y empezó a hablar. Dijo que su relación había ido cambiando desde hacía años, que el amor que sentía por él nunca desapareció, pero que extrañaba ser vista, deseada, ser alguien más que la esposa perfecta. Confesó que se acercó a su compañero de trabajo porque él la hacía sentir viva nuevamente, porque la miraba de una manera que hacía mucho tiempo que no veía en los ojos de Eric. Eric interrumpió, preguntando si eso era una excusa para destruir todo lo que habían construido, si realmente pensaba que esas palabras justificaban la humillación que sintió en esa fiesta. Laura comenzó a llorar, disculpándose repetidamente, pero Eric no se conmovió. Quería más, quería toda la verdad y dijo que sabía que todavía había algo que ella ocultaba. Ella trató de negarlo, pero él insistió, diciendo que el miedo en sus ojos esa noche no era solo por el acto, sino por algo más grande. Laura sacudió la cabeza, como si quisiera negarlo, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerse. Confesó que el hombre con el que la vio en la fiesta no era solo un colega. Eric se quedó quieto, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies nuevamente, pero Laura continuó, revelando que este hombre era su jefe y que habían estado involucrados por más tiempo del que ella quería admitir. Sintió que le hervía la sangre, pero antes de que pudiera explotar, Laura dijo algo que lo dejó helado. Dijo que su jefe tenía mucho poder en la empresa y que en los últimos meses comenzó a recibir amenazas veladas. Ella dijo que él usó su relación como una forma de control, insinuando que si ella rompía, él perdería su trabajo y destruiría su reputación. Eric se acercó lentamente y le preguntó si eso era cierto o simplemente otro intento de justificar lo que hizo. Laura lloró aún más fuerte, rogándole que creyera, diciendo que se sentía atrapada y asustada. Eric dio un paso atrás y se pasó las manos por la cara mientras intentaba procesar todo. Él le preguntó por qué no se lo había dicho antes, por qué no había pedido ayuda. Laura respondió que sentía vergüenza, que tenía miedo de que él no le creyera, que la juzgara antes de entender lo que realmente estaba pasando. Dijo que al principio pensó que podía controlar la situación, pero rápidamente las cosas se salieron de control. Eric sintió una mezcla de ira y compasión. Una parte de él quería abrazarla, protegerla, pero otra parte no podía perdonar la traición, no podía aceptar que ella hubiera permitido que sucediera durante tanto tiempo. Le preguntó si todavía estaba enamorada de su jefe y Laura negó con la cabeza, diciendo que no, que nunca lo estuvo, pero que se sentía dependiente de lo que él le ofrecía, atención, validación y luego miedo. Eric sintió que se le daba un vuelco el estómago. Le preguntó si se había acostado con él y Laura asintió, llorando aún más. Ella dijo que fue un error, pero después él empezó a tener algo contra ella, a usar el secreto como arma. Eric permaneció en silencio, tratando de contener las lágrimas que amenazaban caer.
Quería gritar, quería destruir algo, pero lo único que podía hacer era preguntarle por qué no confiaba en él. Laura respondió que no sabía cómo. El silencio volvió a llenar el ambiente, denso y asfixiante. Eric se alejó, sentándose en el sofá, sintiendo el peso de todo aplastándolo. Laura se arrodilló frente a él, suplicando una oportunidad para arreglar las cosas y diciendo que haría lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Eric la miró pero no dijo nada. Su mente estaba acelerada, procesando cada palabra, cada revelación, y lo único que sabía con seguridad era que nada volvería a ser igual. Mientras Laura seguía hablando, Eric sintió que algo se movía dentro de él. El dolor de la traición era insoportable, pero el miedo en sus ojos, la vulnerabilidad que mostró al confesar lo que estaba pasando, le hicieron darse cuenta de que la historia aún no había terminado. Necesitaba respuestas, necesitaba entender hasta qué punto esto todavía afectaría sus vidas. Laura tomó su mano, pero Eric la apartó lentamente, diciéndole que necesitaba pensar. Se levantó y se fue, dejando a Laura llorando en el suelo de la sala, sabiendo que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Eric condujo sin rumbo durante casi una hora, con la radio apagada y el silencio en el auto llenado solo por el sonido del motor y sus tumultuosos pensamientos. La confesión de Laura seguía resonando en su mente como una herida abierta, palpitando cada vez que intentaba respirar profundamente. Agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, como si pudiera controlar el dolor aplastante que se acumulaba en su interior. La imagen de ella arrodillada en el suelo, pidiendo perdón, se mezcló con el recuerdo del hombre que vio a su lado en la fiesta, y la ira volvió a arder, caliente y asfixiante. Pero junto con la ira vinieron las dudas, ¿era realmente cierto lo que Laura había dicho? ¿Estaba siendo manipulada o se trataba simplemente de otra excusa cuidadosamente elaborada? Sin darse cuenta, Eric detuvo el auto en un estacionamiento vacío, las tenues farolas iluminaban pálidamente la noche. Respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos antes de levantar su teléfono celular y marcar el número de Laura. Cuando respondió, su voz era ronca, todavía marcada por el llanto. Dijo que quería encontrarla, pero lejos de casa, lejos de los recuerdos que parecían hacerlo todo más pesado. Laura dudó un segundo antes de aceptar. Lo arreglaron en un pequeño parque que solían visitar en los primeros años de matrimonio, antes de que la rutina y los compromisos empezaran a tragarse esos momentos de ligereza. Laura ya estaba allí cuando llegó Eric. Estaba sentada en uno de los bancos cerca de la fuente, con los brazos cruzados como tratando de protegerse del frío, a pesar de que la noche era cálida. Cuando lo vio, se levantó rápidamente, pero no se acercó más. Eric se detuvo a unos metros de distancia, estudiándola como si fuera la primera vez que la veía. Algo en ella parecía más pequeño, más frágil, como si el peso de sus decisiones finalmente hubieran duplicado su fuerza. Se acercó lentamente y señaló el banco, indicándoles que se sentaran. Ella empezó a hablar primero, como si temiera que el silencio le quitara el valor. Dijo que sabía que él estaba herido, que entendía que nunca más pudiera confiar en ella, pero que necesitaba contar el resto de la historia, necesitaba que él supiera lo que realmente estaba en juego. Eric la interrumpió diciendo que ya había oído suficiente, pero Laura insistió. Dijo que su jefe no solo era manipulador, era peligroso. Dijo que, después de la primera vez que estuvieron juntos, intentó terminar con todo, pero él empezó a amenazarla, diciéndole que tenía pruebas del romance, fotos, mensajes, registros de llamadas. Dijo que si ella intentaba alejarse o decírselo a alguien, destruiría su reputación en el trabajo y la haría perder todo. Eric sacudió la cabeza, incapaz de contener su frustración. Él le preguntó por qué no acudió a la policía, por qué no pidió ayuda. Laura respondió que tenía miedo, que no sabía en quién confiar y que, en el fondo, también se sentía culpable. Admitió que, por un tiempo, le gustó la atención, le gustó sentirse deseada, pero que rápidamente se convirtió en una pesadilla de la que no supo escapar. Eric se puso de pie, caminando de un lado a otro, luchando contra la mezcla de ira y compasión que comenzaba a formarse dentro de él. Dijo que no sabía si podría creerle, que todo le parecía demasiado conveniente ahora que la habían atrapado. Laura también se levantó, acercándose a él lentamente, sus manos temblaban cuando tocaron su brazo. Dijo que tenía pruebas, que había empezado a guardar mensajes y grabaciones de conversaciones por si necesitaba defenderse.
Dijo que tenía miedo de que Eric descubriera todo antes de que ella pudiera salir de la situación y que por eso guardó el secreto durante tanto tiempo. Él apartó el brazo, pero algo en su voz lo hizo detenerse. Él le preguntó por qué solo le estaba diciendo eso ahora, y Laura respondió que pensaba que podía manejar la situación sola, pero después de que él la sorprendió en la fiesta, se dio cuenta de que todo se había salido de control. Eric guardó silencio, intentando procesar lo que estaba escuchando. Una parte de él quería creer, quería aferrarse a la idea de que Laura estaba atrapada en algo más grande de lo que podía controlar. Pero otra parte no podía olvidar las imágenes de ella sonriéndole a otro hombre, la cercanía entre los dos, la evidente traición. Él la miró con los ojos llenos de dolor y le preguntó si todavía lo amaba. Laura lloró diciendo que sí, que siempre lo había amado, pero que había cometido un terrible error y estaba dispuesta a pagar por ello, siempre y cuando tuviera la oportunidad de hacer las cosas bien. Eric sacudió la cabeza y dijo que no sabía si podría superarlo. Dijo que estaba cansado, que se sentía vacío y que ya no sabía quiénes eran. Laura le tomó las manos, rogándole que no las abandonara, que tratara de encontrar la manera. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y dijo que necesitaba ver la evidencia que ella mencionó. Laura asintió y sacó su celular, mostrando mensajes y grabaciones. Eric escuchó la voz del hombre, el tono amenazador y posesivo, y sintió que se le daba un vuelco el estómago. Él le preguntó por qué nunca le había dicho nada antes y Laura respondió que no creía que él lo creyera, que tenía miedo de que simplemente la viera como una traidora. Miró su celular, luego a Laura, y sintió que el peso de esa decisión le oprimía el pecho. Sabía que no podía simplemente borrar lo que había sucedido, pero también sabía que no podía ignorar el miedo real en sus ojos. Dijo que necesitaba tiempo, que necesitaba pensar, pero prometió que haría algo para protegerlos a ambos de esa situación. Laura volvió a llorar agradeciéndole, pero Eric permaneció distante, sintiendo que, a pesar de que estaba dispuesto a luchar contra ese problema, algo dentro de él había cambiado para siempre. Salieron juntos del parque, pero en silencio. Eric conducía lentamente, con la vista fija en la carretera, mientras Laura miraba por la ventanilla, perdida en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a casa, él le pidió que fuera a descansar, diciendo que necesitaba organizar sus ideas. Ella dudó, pero obedeció, subiendo las escaleras y dejándolo solo en la habitación. Eric se sentó en el sofá, sosteniendo el celular con las grabaciones, y sintió un escalofrío recorriendo su espalda al pensar en lo que tendría que enfrentar en los próximos días. Sabía que esa batalla apenas comenzaba y que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Eric pasó la noche despierto, sentado en la sala de estar, mirando al vacío mientras el reloj de la pared marcaba las horas. La casa estaba en silencio, pero su mente seguía dando vueltas, llena de preguntas que no podían tener respuesta. Los mensajes y grabaciones que Laura había mostrado estaban ahí, guardados en su celular, como prueba material de que algo mucho más oscuro estaba detrás de todo lo sucedido. Pero, por mucho que esa evidencia explicara parte de la situación, no borró el dolor de la traición ni alivió el peso de la humillación que sentía. Cada palabra dicha por el hombre en las grabaciones resonó como una frase, y la imagen de Laura junto a él permaneció atrapada en la memoria de Eric, como una herida abierta que se negaba a sanar. La noche avanzaba lentamente y Eric se levantó para tomar un vaso de agua, pero le temblaban las manos mientras sostenía el vaso. Se sentía agotado, como si el peso de todo estuviera agotando sus fuerzas, pero al mismo tiempo no podía encontrar descanso. Pensó en Laura arriba, durmiendo o tal vez llorando, y la idea de subir las escaleras y enfrentarla de nuevo lo detuvo en seco. Quería creer que todavía había algo que salvar, quería creer que el amor que habían construido a lo largo de los años podría ser suficiente para superar esto, pero la desconfianza se infiltró como un veneno, imposibilitando ver un futuro donde pudieran estar juntos sin ella. El teléfono celular vibró sobre la mesa, devolviendo a Erika la realidad. Era un mensaje de Laura preguntándole si estaba bien. Miró la pantalla durante unos segundos antes de responder con un simple, necesito pensar. Sabía que esas palabras pondrían a Laura aún más ansiosa, pero no podía ofrecer más que eso en ese momento. Necesitaba tiempo para comprender lo que sentía, para decidir si era capaz de perdonarla o si esa sería su última noche juntos en esa casa. Durante las siguientes horas, Eric comenzó a pensar en sus próximos pasos. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban.
Necesitaba tomar medidas contra el jefe de Laura, necesitaba asegurarme de que él ya no tuviera poder sobre ella ni sobre nadie más. Pero al mismo tiempo sentí que crecía un conflicto interno. Una parte de él quería actuar con calma, buscar ayuda legal, reunir más pruebas y tomar el camino correcto. Pero otra parte, más instintiva y movida por la ira, quiso enfrentarse directamente a ese hombre, enfrentarlo y hacerle pagar por lo que había hecho. Mientras luchaba con estos pensamientos, escuchó pasos en las escaleras. Laura apareció en la puerta de la sala, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos enrojecidos por el llanto. Se detuvo en el umbral y dudó un momento antes de entrar. Eric la miró en silencio, con el pecho encogido ante lo vulnerable que parecía. Ella se acercó lentamente, como temiendo que cualquier movimiento lo alejara más. Laura se sentó a su lado en el sofá, manteniendo una prudente distancia. Ella dijo que sabía que él todavía estaba enojado, que no esperaba ser perdonada tan pronto, pero que necesitaba saber qué estaba pensando. Eric guardó silencio por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero cuando finalmente habló, su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Dijo que no sabía qué pensar, que estaba tratando de decidir si valía la pena luchar o si ya lo había perdido todo. Laura bajó la cabeza, pero luego volvió a mirarlo y dijo que haría cualquier cosa para demostrar que aún podían arreglar lo que se había roto. Le preguntó si ella realmente creía eso o si simplemente estaba tratando de aferrarse a algo porque tenía miedo de perder la seguridad que habían construido juntos. Laura lo negó, diciendo que lo amaba, que el miedo a perderlo era lo que la estaba matando más que cualquier otra cosa. Ella tomó sus manos, rogándole que no se rindiera, pero Eric retiró las manos, diciendo que las palabras no serían suficientes esta vez. Laura respiró hondo y dijo que estaba dispuesta a denunciar a su jefe, aunque sabía que podría costarle su trabajo y su reputación. Dijo que ya había aceptado las consecuencias, pero que necesitaba saber si Eric estaría a su lado si tomaba esa decisión. Permaneció en silencio, pensando en el peso de esa elección. Sabía que si se quedaba a su lado, se estaría comprometiendo a afrontar juntos toda esta tormenta, pero también sabía que si le daba la espalda ahora, nunca podría perdonarse a sí mismo por no haberlo intentado al menos. Finalmente, Eric dijo que se quedaría, pero con una condición: ella tendría que ser honesta en cada detalle, sin ocultar nada. Laura aceptó de inmediato y dijo que ya no tenía nada que ocultar. Eric sacó su celular y comenzó a escuchar las grabaciones nuevamente, analizando cada palabra en busca de algo que pudiera usarse como evidencia concreta. Mientras lo hacía, Laura observaba en silencio, conteniendo las lágrimas. Cuando terminaron de escuchar todo, Eric decidió que necesitaban ayuda. Llamó a un amigo que trabajaba como abogado y concertó una reunión para el día siguiente. Laura parecía aliviada, pero Eric todavía sentía un nudo en el pecho. Sabía que esta batalla no sería fácil, que exponer a su jefe podría tener consecuencias impredecibles. Pero, por muy difícil que fuera, estaba decidido a no permitir que ese hombre siguiera ejerciendo poder sobre sus vidas. Subieron juntos a la habitación, pero durmieron separados. Eric se quedó en el sillón junto a la ventana, mirando hacia la calle mientras Laura se recostaba en la cama, mirando hacia el lado opuesto. La distancia física entre ellos reflejaba la división emocional que aún flotaba en el aire, y Eric se preguntaba si esa barrera alguna vez se rompería realmente. Al día siguiente fueron al despacho del abogado. Laura estaba visiblemente nerviosa, jugueteando con sus manos todo el tiempo que esperaron a que la llamaran. Eric permaneció en silencio, pero estuvo atento a cada movimiento a su alrededor, como si esperara que algo saliera mal en cualquier momento. Cuando finalmente entraron, explicaron detalladamente la situación, entregaron las grabaciones y mostraron los mensajes. La abogada escuchó atentamente, tomó notas y hizo preguntas específicas sobre su relación con su jefe. Dijo que había un caso fuerte de acoso y coerción, pero advirtió que exponer la situación podría desencadenar represalias, tanto en el lugar de trabajo como en su vida personal. Laura palideció, pero Eric le estrechó la mano y le dijo que no darían marcha atrás. El abogado se comprometió a tomar las medidas necesarias y les aseguró que tendrían protección, pero les pidió tener cuidado hasta que todo se oficialice. Cuando salieron de la oficina, Laura parecía más aliviada, pero Eric sabía que este era solo el primer paso de un proceso largo y doloroso. Mientras caminaban hacia el auto, él la miró y le preguntó si estaba segura de que estaba lista para enfrentar esto.
Laura sintió, diciendo que ya no podía vivir con miedo y que, aunque lo perdiera todo, quería recuperar su dignidad y confianza. Eric miró hacia adelante, respiró hondo y puso en marcha el coche. Sabía que aún quedaba mucho por afrontar, pero, por primera vez en días, sintió que tal vez fuera posible encontrar una salida a esta pesadilla. El sol ya empezaba a ponerse cuando Eric detuvo el auto frente al edificio donde empezó todo. Laura estaba a su lado, con las manos temblorosas en el regazo, mirando hacia la entrada como si esperara que, en cualquier momento, alguien saldría a detenerlos. Eric apagó el motor pero no se movió de inmediato. Sintió la tensión en el aire y supo que ese momento sería definitivo para ambos. Se volvió hacia Laura y le preguntó si estaba segura de lo que estaban a punto de hacer. Ella lo miró con ojos llorosos pero decididos y le dijo que no había vuelta atrás, que necesitaba poner fin a esto, aunque le costara todo lo que le quedaba de vida profesional. Eric asintió, pero la opresión en su pecho no disminuyó. Había peso en sus palabras, como si supiera que este resultado estaría acompañado de profundas cicatrices, algunas quizás irreparables. Bajaron del auto y caminaron juntos hasta la entrada, pero antes de abrir la puerta, Laura se detuvo. Sus dedos apretaron el brazo de Eric y él se dio cuenta de que estaba temblando. Le dije que no se preocupara, que él estaría allí todo el tiempo. Respiró hondo, asintió y finalmente abrió la puerta. El sonido de tacones resonó en el pasillo vacío y cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegaron a recepción, Laura pidió hablar con el jefe. La recepcionista dudó, pero lo llamó para avisarle y minutos después apareció. Tan pronto como los vio, su expresión cambió. La sonrisa de confianza desapareció, reemplazada por una tensión que Eric reconoció de inmediato. Él lo sabía. Sabía por qué estaban allí. El hombre los llamó a su habitación, tratando de mantener la calma, pero Eric notó cómo evitaba mirar directamente a Laura. Cuando cerraron la puerta, preguntó qué estaba pasando, pero Eric tomó la iniciativa y dijo que lo sabían todo, que tenían pruebas y que estaban allí para resolver la situación de la manera correcta o difícil, según su elección. El jefe intentó negarlo, pero Laura lo interrumpió diciendo que ya no tenía miedo y que estaba dispuesta a exponerlo todo. Sacó su teléfono celular de su bolso y mostró las grabaciones, arrojando el peso de las pruebas sobre la mesa entre ellas. El hombre palideció, trató de discutir, pero Eric lo interrumpió, diciendo que ya había hablado con los abogados y que si no cooperaba, enfrentaría no solo una demanda, sino también la destrucción total de su reputación. Laura aprovechó el momento para confrontarlo directamente y le preguntó si realmente pensaba que se saldría con la suya después de usar el poder que tenía para manipular y destruir la vida de las personas. Ella le exigió que renunciara de inmediato, sin fanfarrias, y que firmara una confesión reconociendo sus acciones para ser utilizada en la demanda. El hombre intentó resistirse, pero Eric se levantó y, con postura firme, lo enfrentó, dejando claro que no se irían sin una respuesta. Presionado y sin salida, el jefe finalmente cedió. Firmó los papeles y les pidió que se fueran antes de que alguien viera lo que estaba pasando. Laura tomó los documentos con manos temblorosas, pero tan pronto como salieron de la habitación, rompió a llorar en los brazos de Eric. Él la abrazó, sintiendo que el peso de ese momento finalmente comenzaba a disolverse, pero sabía que todavía había mucho que enfrentar. En los días siguientes, la empresa se vio envuelta en rumores. El jefe fue destituido oficialmente y la noticia de su despido se difundió rápidamente, dejando un reguero de comentarios y especulaciones. Laura entregó poco después su carta de dimisión, decidida a empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esa sombra que se cernía sobre su vida durante tanto tiempo. Sabía que, incluso con su partida, las marcas de ese periodo aún permanecerían. Eric la apoyó en su decisión, pero por dentro todavía luchaba con sus propios fantasmas. Por mucho que había ayudado a Laura a liberarse de esa situación, el dolor de la traición todavía estaba presente, un recordatorio constante de que no todo se podía reparar tan fácilmente. Intentaron avanzar juntos, pero las noches silenciosas y las miradas evitadas comenzaron a acumularse. Eric se dio cuenta de que, a pesar de todo su esfuerzo, algo esencial se había perdido entre ellos. Laura también se sintió así. En una conversación difícil, sentados a la mesa, finalmente admitieron que el amor que alguna vez compartieron se había transformado en algo irreconocible.
Laura dijo que entendía que si Eric quería seguir adelante sin ella, no lo culparía por querer dejar el pasado atrás. Él le tomó la mano, le agradeció su honestidad y, con lágrimas en los ojos, coincidió en que tal vez lo mejor para ambos sería volver a empezar a separarse. Laura se mudó a un pequeño departamento, donde comenzó a rehacer su vida. Encontró un nuevo trabajo y se sumergió en el trabajo como una forma de redescubrirse a sí mismo. Se enfrentó a juicios y comentarios desagradables, pero los utilizó como combustible para seguir adelante, decidida a no repetir los errores del pasado. Eric, por otro lado, también empezó a reconstruir. Regresó a los lugares que le gustaban, retomó viejos pasatiempos y, finalmente, conoció a alguien nuevo. Fue un proceso lento y lleno de inseguridades, pero, con el tiempo, se permitió volver a amar, esta vez con más cautela y sabiduría. El jefe, por su parte, no tuvo tanta suerte. Las grabaciones se filtraron y él quedó expuesto públicamente, perdiendo no solo su trabajo, sino también su reputación y su familia. Terminó enfrentándose a un proceso judicial y vio cómo su vida se desmoronaba irreversiblemente. Intentó empezar de nuevo, pero la sombra de sus acciones siguió persiguiéndolo, convirtiéndolo en un ejemplo de cómo el abuso de poder y la manipulación pueden conducir a la ruina. Eric y Laura siguieron caminos diferentes, pero llevaban consigo las cicatrices de esa experiencia. Aprendieron que la confianza, una vez rota, difícilmente puede repararse y que el precio de las decisiones equivocadas suele ser mayor de lo que uno imagina. Al final, encontraron la paz de diferentes maneras, pero ambos salieron transformados de esa historia. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta. Y recuerde, hacer trampa nunca es la respuesta. El respeto y la honestidad son la base de cualquier relación sana. Hasta la próxima.